生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Marvel Sistema de Creación de Juegos Capítulo 154. Ante los ojos sorprendidos de Magneto y todos los que miraban la transmisión, la espada azul en la mano de Notch simplemente cortó la viga de metal con extrema facilidad. Nadie sabía que Notch había aumentado ligeramente el maná que usaba en la espada para asegurarse de que cortara la viga de metal. Afortunadamente, aparentemente la cantidad de maná extra que usó en la espada fue innecesaria, ya que la espada estaba cortando la viga de metal como un gran bloque de arcilla húmeda. Cada rayo de metal que Magneto lanzó a Notch fue cortado fácilmente sin ninguna dificultad, causando que Magneto finalmente se desesperara. Atemorizado, intentó controlar el cuerpo de Notch, pero desafortunadamente no había nada de metal que pudiera controlar allí, ya que Alex había dejado todo lo metálico en casa, llegando solo con un simple atuendo oculto por la transformación con los poderes de Mystique para parecerse a Notch y usar su ropa. Como las vigas de metal no impedían que Notch se acercara a él, Magneto comenzó a desesperarse mucho. «Espera», gritó mientras levantaba la mano queriendo que Notch se detuviera por un segundo. Curioso, Notch se detuvo y miró a Magneto, pero aún mantuvo su espada levantada y apuntando a Magneto. «¿Por qué no unimos nuestras fuerzas? Con tu habilidad para dar poderes, puedes hacer que los mutantes sean aún más poderosos y juntos podamos dominar el mundo». Magneto intentó hablar de manera majestuosa, pero la espada de Notch casi a la altura de su cuello lo hizo sentir bastante abrumado. Al oír esto, Notch se limitó a reír y sacudió la cabeza. «¿Realmente eres un tonto, no? ¿Crees que apoderarte del planeta te convertirá en el hombre más poderoso del universo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué gasto tantos recursos para mejorar la vida de las personas, incluso hasta el punto de darles poderes?» Magneto, inteligente como era, pronto comprendió algunas de las razones. ¿Los estás preparando para la guerra? Al escuchar esto, no solo los mutantes en la escena se sorprendieron, la gente de todo el mundo también se sorprendió, incluso los representantes de los gobiernos se sorprendieron. «Parece que no eres tan estúpido como pensaba». Notch negó con la cabeza mientras bajaba su espada, haciendo que Magneto suspirara un poco. «Incluso si lográramos unificar el mundo bajo una sola bandera, como en tu caso, la bandera mutante, ¿a qué costo sería eso? A costa de que nuestra fuerza interna sea destruida y deje espacio para invasores extranjeros». Magneto se quedó perplejo ante esta declaración. «¿Invasores extranjeros? ¿De qué están hablando?» Notch simplemente sacudió la cabeza y señaló hacia arriba, causando que Magneto y toda la audiencia de la transmisión se sorprendieran. En ese momento ya había más de 1.000 millones de personas viendo la transmisión, y los clips de esa transmisión pronto inundarían Twitch, haciendo que la noticia llegara a prácticamente todo el mundo en el planeta. ¿Extraterrestres?, preguntó Magneto un poco inseguro, pensando que Notch estaba loco. «¿Crees que esto es imposible? Según mis fuentes, en el pasado hemos sido invadidos por otras razas, pero estas invasiones fueron a pequeña escala hasta el punto de que casi nadie se enteró, pero en un futuro cercano volverá a suceder, y esta vez necesitaremos la mayor potencia de fuego posible. Es por eso que le estoy dando a la gente el poder y la oportunidad de defenderse de todo esto, sin depender de nadie que vele por sus vidas», explicó finalmente Notch mientras desmaterializaba el casco de su armadura, dejando su cabeza expuesta con una expresión seria. Ver la aparición de Notch en esa armadura espiritual azul con un rostro tan guapo y serio se convertiría rápidamente en el fondo de pantalla del teléfono celular de millones de personas en todo el mundo. Alex realmente pensó que podía convencer a Magneto, ya que siempre había visto a Magneto retratado como un líder inteligente para los mutantes, pero desafortunadamente el lado terrorista de Magneto ya estaba fuera de control. Quizás debido a su edad, Magneto ya se estaba volviendo un poco loco e ignorando las consecuencias de sus actos. Esto es porque Alex vio con el Sharingan un pequeño movimiento de los dedos de Magneto y una pequeña moneda saliendo de su bolsillo a gran velocidad hacia él. Pero mientras que a simple vista esta moneda parecía moverse a una velocidad extremadamente alta, a simple vista, desde el punto de vista EMS de Alex, se movía en cámara extremadamente lenta.
Sin pensarlo mucho, Alex simplemente activó a Kamui y llevó su cuerpo a otro espacio, dejando solo la imagen de que estaba allí. Sabiendo que ya no había ninguna razón para hablar con Magneto, Notch dijo en voz baja: Oasis, desactiva la transmisión. Como tenía confianza en Oasis y sabía que su orden sería obedecida, Alex simplemente dejó que la moneda pasara por su cabeza, haciendo que Magneto abriera los ojos con sorpresa, antes de que su expresión de sorpresa se transformara en dolor. Confundido, Magneto miró hacia abajo y vio la espada azul de Notch clavada en su estómago, mientras el hombre tenía una expresión neutral en su rostro. Entonces eres como yo, y dijo Magneto mientras se arrepentía. Cuando escuchó el amable discurso de Notch, pensó que aunque este hombre era muy poderoso, solo sería un hombre amable e idiota como Charles, que solo actuaría con amabilidad e hipocresía. Pero al ver al hombre matarlo sin siquiera pestañear, Magneto se dio cuenta de que lo peor que había hecho fue decidir ir contra ese hombre. Pensando en su estúpida idea de intentar matar a Notch y rendirse si no funcionaba, Magneto se sintió frustrado porque no había creído que Notch tendría el coraje de matarlo de la misma manera, y ahora estaba pagando por ello. La transmisión por internet se cortó antes de que la audiencia pudiera ver la moneda de Magneto atacando a Notch, por lo que estaban confundidos sobre lo que sucedería. Pero los seguidores mutantes de Magneto en la escena vieron el ataque de su líder al hombre que actuaba como un dios, y peor aún, vieron cómo su ataque falló y cómo el hombre simplemente se vengó matando a su líder sin ninguna dificultad. En ese momento el lugar quedó en completo silencio, el único ruido que se escuchaba era el de la espada de Notch siendo sacada del vientre de Magneto mientras la carne del hombre era cortada. No soy Charles, Eric, si decides hacerme algo, pagarás por ello, así de simple. Dijo Notch mientras extendía la mano y succionaba el cuerpo de Magneto hacia el espacio Kamui, ya que tenía algo en mente que podría ser útil. Al mirar a los mutantes de abajo, Notch vio algunas caras familiares que había visto en las películas de su mundo anterior, pero en este momento estas personas no tenían ningún valor. La única persona que buscaba era Mystique, pero sabiendo que encontrarla sería más difícil que encontrar una gota de ojo en el océano, simplemente se rindió. Agitando su mano, un poderoso torrente de fuego golpeó la computadora y el equipo electrónico que los mutantes estaban usando para transmitir y destruyó todo. Como lo subido a la nube probablemente ya había sido eliminado por Oasis, Alex solo asintió antes de desaparecer en un torbellino de aire. Cuando Notch desapareció, los mutantes en la escena finalmente pudieron respirar libremente. Desde que Notch apareció por primera vez ya sentían una presión que les dificultaba respirar, pero cuando vieron a Notch matando a Magneto frente a ellos, toda la presión que sentían se había multiplicado por 10. ¿Realmente mató a Magneto? Finalmente habló un mutante aturdido. Sí, y no tuvo ninguna dificultad con ello, otro mutante suspiró mientras pensaba qué hacer a continuación. Cuando los mutantes se preparaban para recoger sus cosas e ir a otro lugar, el espacio se distorsionó nuevamente, provocando que se congelaran en el lugar. Regresó para terminar el trabajo, eso era lo que todos pensaban, imaginando que Notch regresaría y los mataría a todos. Pero para su sorpresa, lo que surgió del portal no fue Notch, como imaginaban, sino Magneto. Al ver a Magneto frente a ellos completamente bien como si nada hubiera pasado, lo primero que pensaron fue que esto era algún tipo de ilusión. Pero cuando Magneto los miró, ese sentimiento comenzó a desaparecer rápidamente, ya que esa forma arrogante de actuar era algo característico de su líder. Eric, ¿realmente eres tú?, preguntó con sospecha un joven mutante. Cuando Magneto miró a ese joven mutante, lo reconoció de inmediato y sacudió la cabeza mientras suspiraba. Ofendimos a alguien a quien no debíamos haber ofendido, Raven. Tan pronto como el joven mutante escuchó a Magneto llamarlo Raven, supo que ese realmente era el Magneto que conocía. Luego, en un segundo, la piel de este mutante cambió a azul y su cuerpo cambió de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Mystique sabía que solo el verdadero Eric sería capaz de saber que era ella así, por lo que bajó un poco la guardia, pero eso todavía no eliminó por completo sus sospechas. Afortunadamente todavía llevaba el casco que normalmente usaba, por lo que ella sabía que nadie lo estaba controlando. ¿Qué pasó? ¿No estabas muerto?, preguntó confundida. Magneto comenzó a flotar hacia el nivel del suelo, llegando al lado de Mystique mientras respondía con una voz lo suficientemente fuerte para que los otros mutantes también pudieran escuchar y entender.
En realidad casi muero, pero ese hombre tenía una magia curativa que logró curarme por completo. Me teletransportó a un lugar donde era posible ver el universo, ver cuántos planetas tenían vida y cuántos planetas fueron destruidos debido a la arrogancia de la población. Finalmente entendí lo que quería decir, dijo Magneto mientras movía la mirada de los mutantes a su alrededor hacia el cielo sobre sus cabezas. Como era de noche, se podían ver cientos de estrellas en el cielo, y pensar que cada estrella como esa podía tener vida en su planeta simplemente le mostraba a Magneto lo insignificantes que eran. Al escuchar lo que dijo Magneto, no solo Mystique sino todos los demás mutantes a su alrededor quedaron en shock y un poco perdidos. Si somos tan insignificantes en el universo, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Nuestra lucha aún tiene sentido? Preguntó Mística confundida. Esta pregunta suya resonó en los pensamientos de muchos de los mutantes que la rodeaban, ya que lo único que los mantenía unidos era la posibilidad de finalmente poder derrotar a los humanos y dominar la Tierra como venganza por todo lo que habían pasado. ¿Pero qué sentido tendría dominar este planeta si pudieran ser destruidos en cualquier momento? Al oír esto, Magneto sonrió. Le pregunté lo mismo a Notch, ¿y sabes qué me dijo? ¿Qué? Preguntó Mystique, provocando también que los mutantes lo miraran con curiosidad. Simplemente vivan, ya que todos tendrán poderes, la discriminación hacia los mutantes solo disminuirá a partir de ahora, dijo Magneto un poco a la ligera, lo que provocó que algunos de los mutantes se sintieran tentados por esta idea. Pero la mayoría de ellos todavía tenían el ceño fruncido. Somos guerreros, renunciar a todo y vivir como una persona normal no es lo que hacemos, Eric, lo sabes mejor que nosotras. Dijo Mystique enojada. La sonrisa en el rostro de Magneto se hizo aún más grande. Sí, eso es lo mismo que le dije a Notch, y él me dio la respuesta. ¿Qué fue? Preguntó Mystique, un poco frustrada por el misterio que estaba creando Magneto. Si quieren seguir luchando, luchen, pero en lugar de luchar entre ustedes, utilicen los juegos para aprender, para mejorar y utilicen este conocimiento para luchar contra enemigos extranjeros. El planeta será invadido y solo los guerreros tendrán el coraje de ponerse de pie y defender el mundo, y cuando todo esto termine, aquellos que se pongan de pie serán los nuevos héroes de ese mundo, dijo Eric con su voz cada vez más alta. ¿No es eso lo que queríamos? Desde el principio lo que buscamos fue gloria, reconocimiento, poder, todo está a nuestro alcance, solo tenemos que extender la mano y tomarlo. Dijo Eric mientras estiraba su brazo derecho y sostenía algo invisible frente a él. Esta escena hizo que los corazones de la mayoría de los mutantes hirvieran mientras imaginaban la escena de ellos siendo venerados por la gente como una medida que se volvían cada vez más fuertes. Aunque otros mutantes no estaban tan impresionados por esto, simplemente estaban felices de ver la posibilidad de volver a ser considerados personas normales y tratados con normalidad por la sociedad. Al ver la ambición de Eric, toda la preocupación de Mystique finalmente se desvaneció, sabiendo que soñar con algo tan ambicioso era algo que solo el Eric que ella conocía podía hacer. Lo que no sabían era que todo lo que Magneto veía sobre otros universos no era real, y que en el centro de su mente había un símbolo rojo que giraba e influía en su forma de pensar a partir de entonces. En comparación con Obito, que controló el cuarto Mizukage durante años con un solo Mangekyo Sharingan, a Alex, que tenía dos EMS, le resultó mucho más fácil influir en la mente de Magneto después de que se quitó el casco de la cabeza. Controlar al hombre conocido como el terrorista más peligroso del mundo era algo muy ventajoso para Alex, principalmente por el dinero que tenía Magneto, pero también para garantizar la seguridad de este mundo cuando se enfocaba en otros mundos, ya que con la fuerza de Magneto y los mutantes que controlaba, la seguridad del planeta se vería seriamente incrementada. Curar a Eric fue sencillo para Alex, quien simplemente gastó unos pocos millones de GP y aprendió una habilidad de sacerdote para curar al hombre nuevamente. Con la cantidad de GP que recibía diariamente, esos pocos millones de GP que gastaba no representaban mucho. Ahora Alex solo tenía que lidiar con el resto del mundo sin saber qué pasó con su pelea con Magneto. Al observar el foro Oasis, Alex se dio cuenta de que millones de personas estaban mirando lo que sucedía y tenían curiosidad porque se preguntaban qué había pasado. Aparentemente la gran mayoría de personas simplemente explicaron lo sucedido de manera honesta, pero aún hubo personas que intentaron inventar rumores para dañar la imagen de Notch y Oasis ante los demás jugadores.
Desafortunadamente para estas personas, usar la red social de Oasis para intentar denigrar a Oasis no fue una idea muy inteligente, por lo que en cuanto aparecieron publicaciones hechas con rumores inventados o que intencionalmente querían denigrar a Oasis, sus publicaciones fueron bloqueadas y recibieron una advertencia de suspensión de 3 días del CIO. Algunas empresas incluso intentaron usar cuentas de otras personas para realizar las publicaciones después de algunas modificaciones, pero independientemente de las modificaciones, todos estos textos fueron bloqueados, hasta que solo se publicó la verdad. A diferencia de otras redes sociales donde solo se bloqueaban algunas palabras clave, en Oasis Forum la inteligencia artificial de Oasis leía todos los posts antes de que fueran publicados, por lo que era imposible que se publicaran cosas no deseadas en el foro, convirtiéndolo en un lugar libre de fake news. Cuando los jugadores se dieron cuenta de esto, hace unas semanas, la mayoría de las personas comenzaron a utilizar el foro Oasis para leer las noticias y enterarse de las últimas cosas que sucedían alrededor del mundo, ya que allí no tendrían riesgo de caer en noticias falsas. Al ver la audiencia potencial, muchas empresas de noticias de todo el mundo también utilizaron Oasis Forum como plataforma para publicar sus noticias, pero más del 80% de las empresas fueron bloqueadas durante unos días después de publicar las noticias falsas que normalmente publicaban. Un jugador de ESU fue atacado por un grupo terrorista mutante con la intención de servir como rehén para lidiar con Notch. Ver más y Notch fue personalmente a salvar a Player del Elder Scrolls Warcraft. Es peligroso ser un jugador ESU. Estas fueron algunas de las noticias que surgieron en los pocos minutos de la batalla de Notch con Magneto, pero como no hubo fake news, incluso las noticias que hablaban negativamente a su honor fueron bloqueadas por la IA de Oasis, pues todo era cierto. Pero pronto apareció una nueva publicación en la parte superior del foro Oasis y Twitch. Conferencia de prensa de Notch. Al ver esto, varios jugadores rápidamente hicieron clic con curiosidad. En 28 minutos y 12 segundos se realizará una conferencia de prensa en el Loop 00 con espacio ilimitado. Al ver que el tiempo se ralentizaba, los jugadores pronto comprendieron que era una cuenta regresiva y quisieron ir a participar, pero pronto se confundieron cuando vieron el número de Loop. ¿Hay un Loop 00? Preguntó un jugador confundido mientras leía nuevamente el número de Loop. Sí. Acaba de aparecer un Loop con el número 00 en la parte superior de la lista de Ups. Dijo sorprendido otro jugador que estaba al lado, ya que sabía que hace unos minutos no existía el UP 00, solo los UPs del 01 al 72. Al ver que había aparecido un nuevo UP, cientos de millones de jugadores de todo el mundo hicieron clic para ver qué sucedería. Incluso las personas que no sabían qué estaba pasando hicieron clic, curiosas acerca del nuevo UP que apareció de la nada. Al entrar al nuevo UP, los jugadores se dieron cuenta que en lugar de un UP del tamaño de una ciudad, como estaban acostumbrados, este UP 00 era del tamaño de un centro de conferencias con capacidad para un máximo de 100 personas. Confundidos sobre cómo tanta gente podría caber allí, los jugadores abrieron el menú y finalmente vieron algo familiar. Centro 004, 423. Este UP está dividido en instancias, al igual que la final de Fortnite. Los jugadores que participaron en la final del campeonato de Fortnite pronto entendieron lo que estaba sucediendo, ya que se lo explicaron a los jugadores que no entendían a su alrededor. Cuando el cronómetro finalmente llegó a 0, 2 personas aparecieron en el escenario del centro de convenciones. La primera persona en entrar fue un hombre que todos conocían, con cabello largo y negro, ojos rojos y un traje negro perfectamente ajustado a su cuerpo. Sobre su cabeza había un nombre muy conocido. Muesca al lado de Notch estaba una mujer que pocas personas conocían, solo para ver el parecido que tenía con la mujer que estaba secuestrada con el terrorista. María, al ver su nombre, los jugadores pronto se emocionaron al saber que realmente estaba viva. Al ver a ambos entrar, los aplausos estallaron en los millones de instancias del centro de convenciones UP. Con una sonrisa educada en su rostro, Notch hizo un gesto con la mano hacia la gente, que estaba extremadamente emocionada pensando que Notch los había mirado específicamente. Buenas noches a todos, creo que esta noche será mucho más agitada de lo que esperaban, ¿verdad? Dijo Notch mientras se giraba hacia María. Especialmente para ti. María simplemente miró a Notch mientras sacudía la cabeza en negación, todavía muy perdida en qué hacer a continuación con esta leyenda que estaba a su lado.
A diferencia de otros jugadores que solo veían a Notch como una figura legendaria en el mundo virtual, ella había visto a Notch en persona en el mundo real, y no solo era tan guapo como en el juego, sino que también la salvó del terrorista como un apuesto príncipe encantador. En ese momento, los sentimientos en el pecho de María eran extremadamente confusos y ni siquiera sabía cómo actuar con normalidad. Pero cuando los jugadores vieron cómo actuaba, todos lo atribuyeron a un trastorno de estrés postraumático y se preocuparon aún más. Al ver la preocupación de los jugadores, Notch sacudió la cabeza y dijo con voz triste: Creo que estás muy preocupado por el peligro de usar los poderes de Esu en el mundo real y por lo que le pasó a María, ¿verdad? A pesar de no estar en ningún UP específico al mismo tiempo, Notch tenía vista de todos los UPs y podía cambiar a cualquier UP que quisiera inmediatamente. Pero en lugar de controlar esto manualmente, Alex dejó que Oasis Eye controlara qué vería en ese momento según la relevancia de lo que estaba sucediendo allí. Sobre lo que le pasó a María, solo puedo decir que lo siento. Nunca imaginé que algunos terroristas usarían a los jugadores de ESU para intentar llegar a mí, o incluso llegar a mí. A pesar de haber sufrido innumerables dificultades hasta el desarrollo de Oasis que tenemos ahora, no imaginé que una de las dificultades sería algo como lo que pasó hoy. Afortunadamente, no ocurrió ninguna catástrofe y la seguridad de María fue preservada, dijo Notch. Al ver la explicación de Notch, los jugadores realmente sintieron que era comprensible, ya que ¿cómo podría alguien imaginar que los terroristas secuestrarían a los jugadores y lo usarían como chantaje para que él apareciera? Como compensación por algo así que te sucede, dijo Notch mientras se giraba y miraba a María. En Oasis te daremos acceso VIP a todos los juegos de Mohan, además de una suscripción de por vida a ESU, junto con $100,000 en créditos para que los uses en lo que quieras en Oasis, ya sean compras virtuales o incluso compras en tiendas reales que tengan sucursales en Oasis. Al oír esto, María se sorprendió. Esto era más que su salario anual. Muchas gracias, Notch, dijo emocionada mientras iba a inclinarse ante él, pero él pronto llegó a su lado y la sujetó del hombro, impidiéndole hacer una reverencia. No hace falta que me agradezcas, esto es solo una disculpa de toda la compañía para ti y un mensaje que transmitiremos a todo el mundo, dijo Notch mientras se giraba hacia la audiencia. No intentes hacerles nada malo a nuestros jugadores en contra de su voluntad solo porque son jugadores de mi juego, ya que el destino que enfrentarás no será nada bueno. Cuando Notch dijo esto, su expresión se volvió fría, ganándose el aplauso de la audiencia en todos los centros de convenciones. Para Magneto puede que no parezca que haya pasado nada malo, pero el Sharingan que controlaba el libre albedrío de Magneto en su mente ya era una gran señal de que el final de estas personas realmente no sería bueno. Al salir del centro de convenciones, Alex ordenó a Oasis con voz fría. Oasis, identifica a los jugadores que intentan aprovecharse de la bondad de Notch para intentar recibir una compensación como María y, tan pronto como tomen medidas para hacerlo, prohíbe todas sus cuentas. Sí, señor. Se identificaron 349 personas con esta intención y este valor sigue aumentando. Todas estas personas han sido puestas en la lista de vigilancia y tan pronto como hagan algo para intentar poner en práctica esta idea, serán baneadas. Lo más probable es que solo el 13% de esas personas realmente tengan el coraje de hacerlo, mientras que el otro 87% simplemente tendrá ganas de hacerlo, pero probablemente se dará por vencido después de ver que el otro 13% es baneado y se queja en el cielo. Bien hecho, Oasis. Alex asintió con satisfacción mientras desaparecía del juego y regresaba a su habitación. Frente a él estaba la computadora que usaba para controlar los juegos que creaba. Con las inversiones que inyectó de los GP que recibió de ESU, el realismo de cada uno de los juegos se potenció a un nivel completamente diferente. Alex había gastado menos de 1 millón de GP para desarrollar Minecraft originalmente, con una inyección de más de 1 millón de GP en el juego para agregar más mods, nuevas características, nuevos biomas, animales, monstruos, le dio al juego una gran revisión y lo hizo con viejos jugadores que regresaban al juego además de atraer a millones de nuevos jugadores de Oasis. Minecraft, que anteriormente estaba estancado en alrededor de 100 millones de copias vendidas, ahora había saltado a 300 millones, lo que le generó a Alex otros 4.000 millones de dólares, sin contar las ganancias de los VIP, servidores, los ingresos de Minecraft se dispararon, generando una enorme ganancia.
Por supuesto, lo que ayudó a atraer a muchos más jugadores fue que debido a que todo estaba conectado en Oasis, cuando los nuevos jugadores veían a la gente hablando de Minecraft y veían la tienda de Minecraft en Ups, sentían curiosidad. En comparación con eso, que implicaba matar monstruos en un juego realista, o Fortnite, que usaba armas para matar a otros jugadores, los padres vieron a Minecraft como una opción más segura para los niños, quienes a pesar de seguir teniendo la opción de matar monstruos, como el juego, era todo cuadrado y parecía más seguro para los niños. Como sus hijos también pedían constantemente jugar a Oasis, los padres finalmente optaron por dejar que sus hijos jugaran a Minecraft. Al igual que en el mundo anterior de Alex, Minecraft estaba empezando a atraer a una audiencia infantil mucho más grande que la audiencia adulta, lo que no impidió que los adultos jugaran, pero en comparación con eso, era difícil para Minecraft captar la atención de estas personas. Para incentivar aún más a los padres de los niños a dejarlos jugar, Alex adoptó una idea que vio en Roblox en una vida anterior: crear una cuenta con control parental, donde los padres podrían elegir a qué tendrían acceso sus hijos, además de una tarifa mensual que los padres pagarían para darles a sus hijos algunos créditos en el juego para que pudieran comprar algunas skins. Los padres lo vieron como una forma de enseñar a sus hijos a administrar el dinero, mientras que los niños lo vieron como una forma de ganar skins gratis cada mes, y al final, el que más ganó con esto fue Alex. En cuanto a Fortnite, Alex notó que a pesar de la caída de jugadores con el lanzamiento de ESO, aparentemente aquellos jugadores que salieron a jugar ESO todavía jugaban Fortnite con frecuencia mientras viajaban en ESO, que tenía viajes largos. Más aún porque Fortnite es un juego gratuito, fue una excelente manera para que los jugadores se distrajeran durante los viajes largos en el Elder Scrolls Warcraft. Para ayudar también a estos jugadores a no aburrirse del juego, Alex también invirtió unos millones de GP en Fortnite para desarrollar un nuevo mapa de juego, así como una historia con algunos NPC sobre una invasión de guerreros del pasado. Con el desarrollo de la temporada 2, Alex también desarrolló otro pase de batalla con varias skins y otros skins para la tienda del juego, lo que le valió una enorme cantidad de dinero y GP. Y por supuesto, no se olvidó de eso, que era su principal fuente de ingresos. Así, Alex invirtió más de 10 millones de GP en el juego, casi duplicando la inversión inicial para lanzar el juego. Esta inversión era algo que había pospuesto debido al nivel de los jugadores. Como al principio los jugadores tardarían bastante en subir de nivel, Alex dejó de invertir GP en el desarrollo de monturas y mazmorras de nivel superior, ya que no tenía sentido gastar más GP en estas áreas y hacer que la experiencia de los primeros niveles fuera mediocre. Ahora que le quedaba mucho más GP, Alex comenzó a desarrollar estas cosas. A diferencia de WoW Classic, Alex vio lo mucho que tardaban los viajes de los jugadores por el mundo de Azeroth con el tamaño del mapa tan ampliado y decidió bajar el nivel para que los jugadores desbloquearan las monturas. Al mirar la lista de jugadores, Alex vio que el jugador de nivel más alto estaba en el nivel 14, mientras que el jugador promedio todavía estaba en el nivel 8. Puedo configurar las monturas para que se desbloqueen en el nivel 20, como en Mist of Pandaria, decidió Alex mientras volvía al desarrollo. Al igual que en WoW, cada raza tendría una montura específica, y Alex decidió no cambiar estas monturas del juego original. Aunque estas monturas eran demasiado comunes en comparación con las monturas que los jugadores podrían desbloquear en el futuro mientras cazaban monstruos, esa fue idea de Alex. Los jugadores estarían muy contentos de finalmente obtener una montura en el nivel 20, pero cuando vieran a un jugador de nivel superior con una montura mejor, estarían celosos y su montura que alguna vez fue realmente genial ahora parecería demasiado simple. De esta manera, más jugadores querrán cultivar para subir de nivel y conseguir las mejores monturas del juego. La colección de monturas era mi parte favorita del juego, suspiró Alex al recordar su infancia jugando WoW con sus amigos. ¿Quién habría pensado que ahora estaría creando monturas para que los jugadores las coleccionaran? Riendo, Alex continuó desarrollando las monturas y los interiores de las mazmorras. La estética que Alex estaba usando en las mazmorras era la misma que la de las mazmorras originales para la mayoría de las mazmorras, pero considerando los cambios que hizo al juego, Alex tuvo que adaptar algunos monstruos para no ser demasiado débiles contra los jugadores que obtenían habilidades de otras clases, además de crear algunas mazmorras nuevas para lidiar con estos jugadores usando algunos temas del Elder Scrolls.
Mientras Alex estaba desarrollando estas nuevas características del juego, un jugador muy conocido acaba de alcanzar el nivel 10 y pudo aprender una habilidad del juego en la vida real. Desafortunadamente para este jugador, la cola actual duraba varios días y no tenía mucha paciencia para aprenderla. Entonces, sin pensarlo mucho, el jugador rápidamente invirtió unos cuantos millones de dólares en el juego y compró la habilidad que quería aprender en la vida real. Al sentir la nueva información entrando en su mente, Tony Stark se sorprendió al ver que realmente podía aprender magia mientras jugaba un juego. Al mirar la oveja que tenía delante, Tony se sorprendió. ¿Eso realmente funcionó? Preguntó con incredulidad. La oveja que estaba frente a él también se sorprendió, miró a su alrededor y al ver que estaba mucho más abajo que antes, la oveja comenzó a desesperarse. Sin saber qué hacer, la oveja empezó a enojarse y corrió hacia Tony dándole cabezazos, pero sin la práctica que tenían las ovejas reales, las cabezas de esta oveja eran mucho más débiles de lo normal, pareciéndose más a Tony. Estaba pidiendo cariño en lugar de atacar. Al mirar de nuevo a las ovejas, Tony estaba un poco preocupado. Tranquilo, Abby, por lo que recuerdo del juego esta magia solo dura 1 minuto, así que cálmate y espera unos segundos más y pronto volverás a la normalidad, dijo Tony intentando sonar tranquilo, pero por dentro estaba igual de nervioso que Abby, quien había sido convertido en oveja por Tony. Al escuchar la explicación de Tony, Abby aparentemente se calmó un poco y decidió observar su propio cuerpo mientras esperaba que pasara el tiempo. Mientras Abby intentaba comprender cómo era ser una oveja por unos segundos, Tony también analizaba su propio cuerpo y veía cómo funcionaba Mana en el mundo real. Como mago de nivel 10, Tony ya tenía muy buen control sobre su cuerpo en el juego, tanto que incluso intentó sentir Mana en la vida real como lo hizo en el juego una vez sin darse cuenta de que estaba en la vida real y no sentía nada. Pero después de aprender polimorfismo de Eswa, Tony pudo sentir claramente el Mana en su cuerpo. Mi mana es como el de un jugador nivel 10, pero es como si me hubiera quitado todos mis objetos y solo tuviera el mana completo que tendría mi cuerpo desnudo, comentó Tony mientras intentaba sentir la cantidad de mana que tenía. Se regeneraba por segundo. A diferencia de Eswa, que tenía un icono que mostraba cuánto mana tenía el jugador en números precisos, en la vida real esto era solo una sensación básica. ¿Sería posible comprar equipamiento del juego para la vida real? Se preguntó Tony un poco emocionado al pensar en esto, ya que tener una armadura de mago debajo de su armadura de Iron Man le sería muy útil como protección adicional. Aparentemente mi maná solo se regenera un 0,1% cada 10 segundos, esta tasa de regeneración es muy lenta, ¿por qué? Pensó Tony un poco confundido. Al recordar la regeneración de mana de Eswa, recordó que había lugares donde el mana se regeneraba más rápido porque eran lugares donde el aire era más puro y había más mana en el aire. ¿Es esa la razón? Podría ser que en la ciudad, debido a la contaminación, el maná en el aire sea mucho menor que en un lugar con aire fresco. Pensando en esta posibilidad, Tony empezó a considerar algo para purificar el aire. Él no era alguien que quisiera vivir en el campo, le gusta la vida ajetreada de la ciudad, así que si no podía mudarse al campo donde el aire es más fresco, ¿no podría simplemente hacer que el aire de la ciudad sea más fresco? Para los que ya han inventado la energía limpia, inventar algo para limpiar el aire tampoco será demasiado difícil, comentó Tony mientras se dirigía a su laboratorio, dejando en la habitación solo a la confundida oveja Abby. Sin que Alex lo supiera, Tony comenzó a desarrollar algo para purificar el aire para que su maná se regenerara más rápido. Esta idea suya era realmente viable, ya que el maná que los jugadores regeneraban en realidad provenía del aire, y un aire más puro en realidad aumentaría la velocidad de regeneración. Pero esta mejora no sería muy sustancial, probablemente iría desde un 0,1% de maná regenerado cada 10 segundos hasta un máximo de 0,2% de maná regenerado cada 10 segundos. Lo cual para los jugadores con habilidades curativas que podrían salvar personas probablemente sería la diferencia entre salvar 2 vidas o salvar 4 vidas en la misma cantidad de tiempo. Pero esto también era algo relativo al talento de la persona. Cuanto más afinidad mágica tuviera una persona, más maná podría regenerar por segundo, y cuanto menos afinidad mágica tuviera la persona, menos maná regeneraría. Mientras Tony se regeneraba un 0,1% cada 10 segundos, había gente extremadamente talentosa como Stranger, que se reía al ver su maná regenerarse un 1% cada 10 segundos.
Y de la misma manera Steve Rogers sufría una regeneración del 0,05% cada 10 segundos. Esto era algo más allá del control de Alex, pero para la gente normal, incluso con una regeneración de 0,001 cada segundo, solo poder usar magia en la vida real era más que suficiente para celebrar y estar extremadamente agradecidos con Notch. A medida que el número de jugadores que alcanzaban el nivel 10 aumentaba, el número de personas en todo el mundo que aparecían con habilidades era aún mayor. Desafortunadamente, después de lo que le pasó a María, muchas personas comenzaron a ocultar que habían aprendido habilidades ESU, pero todavía había personas seguras de sí mismas que no tenían miedo de nada y mostraban abiertamente las habilidades que habían aprendido. Principalmente sacerdotes, chamanes y paladines, quienes cuando aprendían una habilidad curativa, eran rápidamente contratados como médicos para los hospitales de la ciudad, lo que cambió la vida de la mayoría de las personas desde salarios de solo 5 cifras anuales a finalmente llegar a 6 cifras, todo gracias a Elder Scrolls. Warcraft. Benny recibe tratamiento en el hospital de Lake City. Contamos con el tratamiento de un sacerdote de nivel 12 entre nuestros médicos, garantizándote una cura para la gran mayoría de enfermedades. Cuando este anuncio apareció en el foro local de Oasis, los jugadores de Lake City y las ciudades circundantes se sorprendieron. Principalmente las personas enfermas y las personas que tenían familiares enfermos se desconectaron rápidamente del juego y fueron al hospital de Lake City para concertar una cita con el sacerdote de nivel 12. Aunque la consulta es un poco cara, si esto pudiera curar su enfermedad sería genial. Al ver la cantidad de nuevos pacientes que llegaban de la ciudad y aún más de ciudades vecinas, el director del hospital de Lake City abrió una gran sonrisa pensando en lo acertada que fue su decisión de contratar a su primo para trabajar en el hospital. ¿Quién iba a pensar que su primo, un hombre sencillo que trabajaba como repartidor de paquetes, había logrado alcanzar el nivel 10 antes que la mayoría de los jugadores? Cuando el sacerdote llamó al director del hospital, que era su primo, solo quería intentar comprender su habilidad. El director también jugaba eso y sabía cómo funcionaba la habilidad en el juego, por lo que aceptó de inmediato y vinieron a probarla. Para su sorpresa, la habilidad podía curar la mayoría de las enfermedades. Entonces, sin pensarlo dos veces, el director rápidamente le ofreció a su primo el mismo salario que un cirujano en el hospital, causando que tanto su primo como los demás médicos quedaran sorprendidos. Pero al ver lo efectiva que era la curación de su habilidad, estas personas tuvieron que aceptar que realmente valía ese salario. Así, surgió el primer jugador médico del mundo real, lo que provocó que otros hospitales cercanos comenzaran rápidamente a buscar otros jugadores con habilidades curativas, además de alentar a los empleados a jugar para obtener habilidades curativas también, por temor a perder a todos sus pacientes en el hospital de Lake City. Cuando los jugadores vieron esto, también estaban extremadamente emocionados de jugar, queriendo obtener una buena habilidad que posiblemente les garantizaría un gran trabajo en el futuro, creando así una situación en la que todos ganan. Con la reinversión de Alex en los juegos, la cantidad de jugadores que volvieron a jugar juegos antiguos significó que los otros juegos recibieron una gran afluencia de jugadores. Tanto los fanáticos de Minecraft que regresaron para probar el juego y ver las nuevas actualizaciones, como los fanáticos de Fortnite estaban muy emocionados de explorar las nuevas áreas, nuevas mecánicas y nuevas armas lanzadas en el juego. En Oasis, el centro de todo, el número de tiendas físicas que abrieron sucursales allí aumentó extremadamente rápido. Las tiendas que antes estaban un poco preocupadas sobre si valdría la pena abrir una sucursal en un mundo virtual, ahora se preocupaban sobre si conseguirían un lugar para abrir una tienda en el look que querían. Pero una cosa que sorprendió a Alex fueron los mensajes que recibió de las sucursales de Mohan alrededor de Oasis, de compañías automotrices que querían ponerse en contacto con Notch para poder vender sus autos en Oasis también. Como aficionado a los coches, lo primero que pensó Alex es que las empresas que le contactaban eran simplemente empresas chinas que hacían copias de coches occidentales, pero estaba completamente equivocado. De hecho, lo difícil fue ver una empresa que no se hubiera puesto en contacto con él. Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes, Chevy, Ford, la lista de marcas era gigantesca, por supuesto. Además de estas famosas también estaban las empresas chinas que había mencionado anteriormente, pero estas simplemente las ignoró.
No porque fueran empresas chinas, ya que él pretendía aceptar el acuerdo con Chery, que era una empresa china, pero que hacía coches con diseños originales, los únicos que ignoraría serían aquellos que solo copiaban diseños de otras marcas y los vendían como si fueran suyos. Hipócrita por parte de alguien que usó la armadura de Iron Man sin su autorización. Sí, sin duda. ¿A Alex le importó eso? Ni un poco. Mientras pensaba en cómo podría asociarse con estas empresas, se le ocurrió una idea. ¿No lancé un avance de Need for Speed? Pensó Alex mientras recordaba haber hecho esto en el lanzamiento de Oasis. Curioso, Alex buscó esto en el foro de Oasis y vio que la cantidad de personas que hablaban de ello era muy alta. Al pedir un análisis más detallado de Oasis, Alex vio que la audiencia interesada estaba compuesta en un 73% por hombres de entre 10 y 40 años, lo que no era tan sorprendente. ¿Qué Need for Speed debería hacer? ¿Underground 2? El juego fue impresionante para ser el primer juego de carreras en mundo abierto en su momento, pero fuera de eso, fue un juego muy repetitivo y most wanted. La premisa es realmente buena, ya que sería interesante como jugador avanzar en las carreras para escalar en la lista de los más buscados y convertirse en el corredor más poderoso, y NFSA también es una buena opción, considerando que fue el juego con la historia que más me interesó en mi otra vida, más aún con la idea de carreras oficiales durante el día para ganar dinero y carreras clandestinas por la noche para ganar reputación y diablos. Así Forza Horizon sería divertido con las carreras contra aviones y todas esas locuras de festival que se les ocurrieron, y comenzó a decir Alex hablando consigo mismo mientras se preguntaba cómo podría hacer esto. Mientras decido qué juego voy a hacer, primero puedo empezar a hacer los coches y las personalizaciones para los coches. Una vez que los coches estén listos, puedo decidir en qué juego los utilizaré en el futuro. Alex finalmente decidió empezar a desarrollar la parte principal del juego. Oasis, contacta con estas marcas de coches y organiza una reunión con ellas en UP00. Sí, señor. Respondió Oasis. UP00 era el UP privado de Alex, donde podía llamar a quien quisiera y usar la apariencia que quisiera. Pero como ya estaba acostumbrado, Alex no le dio mucha importancia y volvió a centrarse en el desarrollo de los coches. La parte de personalización era muy importante, hasta el punto de que si el juego no permitía personalizar los coches, la probabilidad de que no atrajera a un público muy frecuente era alta. Oasis, contacta también con grupos de personalización de coches como Rocket Bunny, Liberty Walk y otros grupos de renombre en este ámbito, ordenó Alex mientras continuaba desarrollando los coches. Con Oasis dirigiendo las cosas como asistente, Alex tuvo mucho más tiempo libre para desarrollar juegos. Por supuesto, los dos primeros coches que fabricó fueron el GTR y el Ferrari que usó como Alex y Notch cuando B se transformó. Mientras fabricaba los coches, Alex se dio cuenta de que quizá la forma en que se hacían los juegos en su mundo anterior podría no ser ideal para este mundo. Teniendo en cuenta que hacer un juego en el mundo anterior era extremadamente costoso y requería mucho tiempo, un juego de carreras con 30 horas de historia era mucho, pero considerando lo fácil que era para él hacer juegos, Alex era más ambicioso. Si puedo crear un mundo abierto enorme como el de SWAT, también puedo hacer algo similar en un juego de carreras, ¿no? Pensó Alex. Como será un juego en el que el jugador literalmente entrará al mundo, puedo ampliar el mapa a uno mucho más grande, aumentando así el tiempo que los jugadores pasarían jugando, ya que tomaría más tiempo conducir de un punto a otro. Con esto, los jugadores sentirían que su dinero estaba mucho más valorado y yo incluso podía encontrar otras formas de monetizar el tiempo que los jugadores pasaban en el juego. Alex empezó a tener aún más ideas. Puedo monetizar con radio. Como es un juego que se desarrolla en coches la mayor parte del tiempo, puedo alquilar los espacios de radio del juego a estaciones de radio de todo el mundo. A Alex se le ocurrió una idea genial para conseguir dinero. Incluso podría cobrar una tarifa a los jugadores por traer sus autos del juego a Oasis para que los usen en los centros. Al pensar en la monetización, la mente de Alex se abrió de tal manera que las ideas siguieron llegando. Tal vez debería cambiar el nombre de la empresa de Mohan a Electronic Arts si sigo así, pensó Alex mientras se reía de lo emocionado que estaba por planear cómo iba a sacar dinero de la billetera de los jugadores. Fin de capítulo.